best is yet to come. Es que cada uno puede hacer dos preguntas de 2 minutos cada uno y el más difícil todavía está por el otro lado. Es que la respuesta debe ser de 3 minutos cada una. Por lo tanto, si queréis empezar, si no hacéis ninguna las haré yo, pero bueno, puede empezar. A ver. Voy a hacer varias, ¿no? Ah, bueno. No, varias no, 2. Tienes derecho a dos de 2 minutos. No, yo... Y dirigiéndote a uno, porque solo puede haber 2 respuestas de 3 minutos. No, a mí me admira y me reconforta esos cantos de alabanza y de fe en la competencia que hacen todos los presentes aquí, ¿no? Y yo le pregunto a mis colegas, ¿acaso el mercado eléctrico puede ser competitivo sin diseño previo del mercado y sin regulación de su funcionamiento? Y si es necesario estructurar el mercado, ¿cuáles son las claves de esa estructura? ¿Cómo tiene que estar organizado el mercado? Y les preguntaría también si leyeron el libro blanco que en 2005-2006 y si saben por qué aquello pasó al mundo de los muertos. Estuvimos esperando como el santo advenimiento durante mucho tiempo el libro blanco, finalmente salió el libro blanco y lo metieron en un cajón el gobierno, las empresas y todo el mundo lo ignoró. Y yo creo que hay que volver al libro blanco. Y mi pregunta es si creen, porque creo que el libro blanco daba respuesta a esto, a la estructura del mercado, y si es posible que funcione un mercado sin condicionamiento previo de estructura. Preguntaría a los 3. Y luego más tarde. Los que levanten 2 el dedo y son los 2 primeros que contestan. A ver, venga. Pero vosotros 2, venga. No, quizá por... bueno, ¿tú también querías? Bueno, oye, pues es igual. Lo distribuimos entre los 3. Lo distribuimos de otra manera. Yo creo, los 3. vamos a ver, por sintetizar, creo que el libro blanco daba un enfoque bastante razonable al tratamiento del parque histórico. Es decir, digamos, afrontaba el problema de la retribución del parque histórico con un modelo quizá no demasiado alejado del que ahora se está planteando en el Reino Unido para el futuro, para las nuevas inversiones, que es un contrato de largo plazo que luego se liquida por diferencias, de tal forma que es posible establecer una previsibilidad de los ingresos de acuerdo con los costes que se habían reconocido, pero luego se obtiene el beneficio de del mercado de corto plazo para asegurar que el mercado de corto plazo funcione en términos de que en cada momento funcione la instalación que es capaz de hacerlo con los costes variables más bajos. Es decir, y planteaba algo que no estaba previsto en el protocolo, que dejaba en la ambigüedad, que era extraordinariamente desequilibrador en perjuicio de los consumidores, que es qué tratamiento tenía que tener ese parque al final de su vida útil. Ese era un problema que no se había planteado en el año 96-97 y que el libro blanco lo afrontaba como un elemento de desequilibrio extraordinario entre las empresas y los consumidores. ¿Por qué no se siguió adelante? A mí me pareció un diagnóstico razonable. Luego no se planteaba algo que la evolución del desarrollo de las renovables ha puesto muy evidente, que es que un mercado de solo energía para las nuevas inversiones no proporciona la señal adecuada. Y que, por tanto, es como avanzar en el camino de la descarbonización significa avanzar en un sistema con altísimos costes fijos y bajísimos costes variables. Un mercado marginalista nunca asegurará la recuperación de los costes fijos más que aceptando una volatilidad extraordinaria y precios extraordinariamente altos que no son socialmente aceptables y que además no proporcionan una señal adecuada desde el punto de vista del comportamiento de los inversores a largo plazo. Eso no lo enfocaba. En mi opinión, hay que ir a una reforma del mercado para separar la señal económica para la inversión en nueva capacidad de la señal de corto plazo para que en cada momento funcione la instalación con menores costes variables.
Bueno, sobre la valoración del libro blanco que ha hecho Luis, yo coincido, pero ahí tenemos, por ejemplo, un pacto de Estado frustrado. ¿Y por qué se frustró? Porque por las puertas de ese pacto de Estado entraron las empresas eléctricas que no le gustaba nada la solución del libro blanco para las centrales históricas y simplemente lo dejaron en papel mojado. ¿Y por qué lo dejaron en papel mojado? Porque efectivamente lo que planteaba, la solución que planteaba el libro blanco era decir, bueno, aquí las centrales hidroeléctricas y nucleares típicamente han recibido la indemnización que legítimamente les correspondía y que además fue pactada de los costes de transición a la competencia por 8.664 millones de euros, han percibido precios muy superiores a los 36 euros, que era sobre los que la ley del sector eléctrico balanceaba la recuperación de las inversiones y, por consiguiente, hay que revisar la regulación, la retribución de esas centrales, ¿no? Y lo que planteaba era calcular de alguna forma esos costes, establecía un estándar para toda la energía que pudieran producir en año y medio las centrales hidroeléctricas y las centrales nucleares y a eso le ponía un precio estandarizado que se liquidaba contra los precios del mercado por diferencias. Pero efectivamente no resolvía el problema que dice Luis, seguía en el paradigma de la energía tiene un precio. Y es que el problema, ese paradigma de la energía tiene un solo precio, porque todos los kilovatios hora son iguales, es el paradigma que es un completo disparate. La energía eléctrica tiene muchos precios, tiene un precio por tecnología. Y esto es lo que tenemos que hacer, Gaspar. Es posible un mercado competitivo en el sector eléctrico y hay que buscar la competencia, pero buscar la competencia, puesto que necesitamos el mercado spot para optimizar el consumo de recursos energéticos, como decía Luis, garantizar que no hay ninguna central acoplada que tenga un coste caro si hay otra de coste variable más barato desacoplada, pues lo que tenemos que hacer es, ya que tenemos ese mercado que nos permite optimizar el uso de recursos energéticos, lo que tenemos que hacer es establecer una competencia por el mercado. ¿Quién puede entrar en ese mercado? Pues pueden entrar en ese mercado los que acrediten los menores costes medios y luego recibirán en ese mercado un precio de mercado que liquidarán por diferencias contra el contrato regulatorio que puede surgir de la competencia por el mercado, es decir, de subastas por entrar en el mercado. Decía antes que estamos ante un bien de características que tiene naturaleza de bien público y de bien esencial y que es necesaria la planificación porque ante esas características el Estado no puede renunciar a su responsabilidad. Pues para que no renuncie a su responsabilidad le tenemos que dar instrumentos. Le tenemos que dar el instrumento de la planificación y le tenemos que dar un instrumento ligado al mercado, mercados adecuadamente regulados que le permitan justamente cubrir los objetivos de la planificación recurriendo a la competencia por el mercado, subastas por tecnologías, que le permitiría además tomar decisiones de largo plazo en relación con el mix energético y en relación con los objetivos de descarbonización. Yo creo que el análisis hay que hacerlo bajo el supuesto de que no existe poder de mercado, aunque existe poder de mercado. Decía Eduardo, ellos no tienen nada que ver con la CESUR. Claro, sí que tienen mucho que ver. Precisamente por no tener nada que ver, disminuían la tensión competitiva en las subastas y generaban precios con una casación más alta que que convertían en referencia para todos los precios en el mal llamado mercado liberalizado, que efectivamente donde tienen cuotas del 70 y del 80%. Hay algo que tenemos que tener en la cabeza con toda claridad. No hay mercado posible ni competencia posible si no hay libertad de entrada. Y en el segmento hidroeléctrico no hay libertad de entrada porque no tenemos ni más Tajos, ni más Ebros, ni más Dueros. Por tanto, ahí no hay competencia, no hay libertad de entrada. Y si no hay libertad de entrada, no hay competencia, no puede haber mercado. Eso tiene que salir del mercado y tiene que ser retribuido de acuerdo con los costes que puedan acreditar las empresas después de haber recibido las correspondientes indemnizaciones. Y con las centrales nucleares podríamos decir lo mismo, la falta de libertad de entrada existe por otras razones administrativas, sociales, políticas, territoriales, etc. Y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Puedo aportar dos elementos a mi propio...? Perdona. Me gustaría contestar también, ¿no? Por un lado, como es de esperar, las afirmaciones que haga Jorge sobre la CESUR, las podemos discutir luego, no me preocupan gran cosa, la verdad. Pero sí hay un tema en el cual tenemos visiones diferentes, pero es normal, no pasa nada, ¿no?
Yo creo firmemente en el mercado. ¿Hay que modificar el mercado? Bueno, hay una realidad. Yo tengo aquí un dato, y es que antes de la liberalización el precio del año anterior era de 53,1 euros megavatio hora, que está en línea con el que está 15 años después. Luego, no funcionará tan mal el mercado cuando durante 15 años ha sido capaz de mantener un precio. Por otra parte, veíamos antes, y son datos de Eurostat, que el pool español, el precio del mercado español, ha estado siempre en la media o por debajo de la media. Luego, un mercado que está generando precios que son absolutamente competitivos, podemos querer modificar lo que queramos, por el hecho de modificarlo, pero hay una realidad económica, y es que el precio que produce es un precio que no está mal. ¿Qué habría que modificar en el mercado? Probablemente algunas. Luego otra cosa, claro, yo no puedo estar de acuerdo con analizar las cosas por los costes, sobre todo las commodities. Yo cuando compro aluminio o silicio, y he sido vendedor de silicio, no me importa mucho cuál es el coste de producción del silicio, me importa muchísimo cuál es el precio de venta del silicio. Y aquel que sea capaz de producir con un coste inferior será lo mejor para él. Digo más, la forma de premiar la eficiencia no es medir los costes, porque eso es premiar la ineficiencia. Cuanto más coste se pone un markup, no hay ningún problema. Con lo cual, como puedes entender, estoy absolutamente en contra. ¿Qué es lo que habría que modificar? Yo sí creo que el mercado tiene un par de cosas que modificar, ¿no? Primero, la prelación de algunas tecnologías, pero segundo, mucho más importante, hablábamos antes de la descarbonización del mercado, y es verdad, para el año 2030 estamos hablando de un 40% y para el 2050 de un 80%, lo que sea por ciento, y vamos a ir a ello, no hay la menor duda, ¿no? Ahí el planteamiento el problema que se plantea es cómo dar backup a todas esas tecnologías. Entonces yo sí creo que dentro del mercado había que crear mecanismos que no fueran un pago por capacidad probablemente, sino que fueran mecanismos con suficiente forma de hacer como para que esa capacidad existiera y que además hubiera incentivos para invertir en ella, cosa que hoy por hoy no hay. Para daros una idea, el parque de ciclos combinados que actúa de backup de las energías del régimen especial en general está en una media de funcionamiento entre el 8 y el 10%. Con lo cual es absolutamente imposible de mantener y, desde luego, absolutamente imposible invertir en él. Sí, yo quería aportar dos cosas a mi propia pregunta, que me han sugerido las respuestas de mis dos colegas. La primera es que realmente no hay un mercado, hay varios mercados. Hay un mercado y es posible la competencia en capacidad, hay un mercado de energía y hay un mercado de emisiones. Y estos mercados podían gestionarse por separado. El primero sería el posible luchar por la competencia por el mercado y entrar por subastas competitivas, lo que nos llevaría a un modelo de planificación que yo he llamado alguna vez planificación incentivadora. El Estado es el que tiene que diseñar el mix de producción, es el que prevé la demanda y tiene que prever la oferta, es el que convoca determinados concursos si la iniciativa privada no acude a esas inversiones. Y ese mercado, esa planificación, incentivaría la inversión mediante concursos, mediante subastas de entrada. En el mercado de energía, lo que a mí me parece que no puede funcionar es un mercado spot de toda la energía disponible, porque nunca habrá, porque no hay elasticidad ni de demanda ni de oferta en el corto plazo. La oferta es fija y la demanda es fija. Y por tanto, el que domine la oferta, porque la demanda es difícilmente gestionable, ese domina el mercado y marca sus precios. Mi criterio es que los mercados de spot no son de fiar, y en cambio sí que es de fiar el conjunto de mercados, el conjunto de contratos plurales, contratos bilaterales, contratos a plazo, contratos con el exterior. Eso es fiable. De ahí puede salir contratos al por mayor, contratos de energía en el mercado al por mayor. De ahí sí que sale un precio de mercado. Y ese precio de mercado es el que debía ser precio de referencia para la fijación de las tarifas, y no el mercado spot. Porque ese precio, yo dudo mucho que el sistema de fijación de precios según costes reconocidos, que es el del viejo sistema, ese pueda funcionar eficientemente.
porque el regulador no es angelical y las presiones que se ejercían sobre los reguladores para reconocimiento de costes y las falsedades que se hacían y las manipulaciones que se hacían para que me reconociesen costes, pues eran muy poco de fiar, ¿no? Entonces, a mí me parece que es mejor el precio que sale del mercado que el precio que sale de la regulación de costes reconocidos. Pero, vuelvo a decir, hay que estructurar entonces mercados homogéneos, no mercados diferentes. Eso es todo cuanto se me ocurría a mí sobre... Quedan exactamente 2 preguntas y 2 respuestas. Si seguimos, nos ajustamos al modelo. Sí, sí. Bueno, yo primero quería apuntar a un tema, Eduardo, sobre ese debate del precio y comparado con otros sectores. Si cogemos el modelo francés, con un 75% de parque nuclear, ¿estaría el sistema eléctrico francés o los consumidores franceses dispuestos a pagar por ese parque nuclear el coste del gas? ¿Obtiene como ingreso por sus kilovatios hora EDF por su parque nuclear el precio marginal del mercado europeo, centroeuropeo? No, no lo obtiene. Es decir, ¿por qué? Porque significaría que el esfuerzo de desarrollo del parque nuclear que han realizado 2 generaciones de franceses sería apropiado por los propietarios de ese parque si de repente decidiéramos asignarle como retribución el precio que marcase el gas ruso. Es decir, la realidad es que se ha establecido un pago regulado para el parque nuclear francés, que es compatible con el hecho de que exista un mercado centroeuropeo eléctrico. Pero bueno, yo apuntando a las preguntas, la pregunta que quería hacer es ¿qué papel creéis que debe tener el mercado de emisiones en la consecución de los objetivos de lucha contra el cambio climático? ¿Qué nivel de neutralidad tecnológica debe tener la política energética dirigida a esa transición hacia un sistema eléctrico bajo en carbono? Es decir, tiene que ser la autoridad pública la que determine exactamente las cuotas de tecnología para cumplir esos objetivos, o hay que dejar, qué margen hay que dejar para la innovación y la gestión del riesgo por parte de los emprendedores a la hora de establecer una senda de descarbonización, a la hora de determinar cuál es la senda más eficiente para conseguir un objetivo que creo que es un objetivo, digamos, político, en el sentido político-moral, que es el avanzar hacia un sistema descarbonizado. Y el tercero es cómo conseguir que en un mercado en el que los emisores difusos o los consumidores, los emisores concentrados, pero que en estos momentos el mercado de emisiones no es una señal suficiente como para que aporten su contribución al objetivo de luchar contra el cambio climático, cómo conseguir que contribuyan a financiar el esfuerzo que en estos momentos recae sobre el sector eléctrico de convertirse prácticamente en el único que realiza esa aportación. ¿Por qué? Porque el resultado es que un mercado de emisiones que marca un precio hundido y un sistema que hace recaer el coste sobre el sistema eléctrico, lo que hace es, en el fondo, frenar el proceso de electrificación de nuestra economía, que es una línea estratégica básica para luchar contra el cambio climático. Sí, bueno, sobre esto lo podemos contestar cualquiera, ¿no? Pero, vamos a ver, yo primero creo que el hundimiento de los derechos de emisión es uno de los grandes desastres, ¿no? Es decir, cuando empezaron a 20 y tantos euros, hoy están a 4 por ahí, ¿no? Es uno de los grandes desastres que obligó a la Unión Europea en su momento a tomar medidas de un intervencionismo que probablemente no haya sido adecuado. El 20-20-20, que consistía en una serie de redundancias, es decir, 20% de energías renovables, 20% de caída de las emisiones de carbono y 20% de eficiencia energética, ¿no? Esto en ingeniería es una ecuación
o un sistema de ecuaciones que tienen más ecuaciones que incógnitas. Es decir, es absurdo y ahora han cambiado en dos sentidos. El primer sentido, y os lo he adjuntado en las hojas que se os han entregado, es que se ha pasado a un objetivo del 2030 del 40%, pero con alguna modificación. Primero es que el objetivo de descarbonización es como antes, 40%. El objetivo de energías renovables ya es el 27%, pero sin objetivos por país, sin objetivo global de los países de la Unión Europea. Tercero, la eficiencia energética se discutirá a lo largo del 2014. Y cuarto, un 20% de peso de la industria. Esto yo creo que es muy importante y nos lleva al siguiente tema, ¿no? ¿Qué se va a hacer con los sectores difusos? Yo creo que los sectores difusos tienen un tema fundamental. Tienen que funcionar los derechos de emisión. Es decir, tienen que tener un incentivo para bajar sus emisiones. Pero sí es verdad que hay un objetivo por primera vez para ellos, que si es 42% para el sector eléctrico, es del 33%, me parece, para los sectores difusos por primera vez. Y en el tema de la neutralidad, yo creo en la neutralidad de tecnologías. Es decir, para conseguir la descarbonización, lo que no me parece, y así lo ha reconocido la Unión Europea, donde hay en este momento un gran debate, es fijar objetivos ni por tecnologías ni, desde luego, por países. Es decir, yo creo que vamos, Luis, en ese sentido, y el problema que se ha generado desde mi punto de vista es que probablemente por el hundimiento del mercado eléctrico las ETS han bajado de una manera espectacular, ¿eh? Esto es un poco el tema, ¿no? Bueno, venga, ya acabamos. No, pues acabamos. No, 3 minutos y acabamos ya ¿vas a hacer pregunta o respuesta? No, iba a hacer como la pregunta la hace a dos, pues ha contestado... Bueno, vale, venga, de acuerdo. Bueno, así lo había entendido. 3 minutos, venga. Bueno, en primer lugar, hay que decir que, pues también se lo digo a Gaspar, que para que haya mercado, para que haya competencia, tiene que haber libertad de entrada. Porque si no hay libertad de entrada, no se pueden disputar aquellas rentas altas que se generan en algunos nichos del sector. Y vuelvo a repetir, nadie puede competir con el Duero ni con el Tajo, y no tenemos otro Duero a mano para invertir en aprovechamientos hidroeléctricos de esa categoría, que además es la explotación de bienes públicos mediante concesiones administrativas, donde se generan rentas que están blindadas contra la competencia, y que son retribuidas por el precio que marcan los cárteles internacionales en los mercados internacionales de los productos fósiles, y con eso estamos pagando la energía eléctrica que se produce en el Duero, o en el Tajo, o en el Ebro. Esto es un completo disparate y es un problema de considerar que la energía eléctrica tiene un solo precio y que, por tanto, como todos los kilovatios hora son iguales, que por cierto no son iguales, tienen que tener la misma retribución. Bueno, la misma retribución si efectivamente estuviéramos en una situación donde la competencia puede jugar, porque hay libertad de entrada y salida fluida y permite que los operadores, los jugadores, adapten sus posiciones continuamente. Y de esta forma, efectivamente, lograríamos que los precios se acercaran a los costes reales. El mercado spot es simplemente un optimizador de recursos. No debe ser la vía por la cual se retribuyen a los operadores. Debe ser un optimizador de recursos. Debe garantizarnos que un combustible de coste cero debe ser utilizado antes que un combustible de 60 o 70 euros, por ejemplo, una energía eléctrica producida con fuel, carbón o gas, ¿no? Y esto no quiere decir que ese mercado nos suministre el tema. Y luego, dentro de esta lógica, contestando a las preguntas que hacía Luis, tampoco tiene sentido que, si efectivamente unas tecnologías deben pagar sus externalidades negativas comprando o pagando tasas por los derechos de emisión, que naturalmente las van a llevar al precio del mercado, si ese precio del mercado es el que retribuye a las tecnologías eólica, nuclear o hidroeléctrica o fotovoltaica, me da igual, que no tienen ese coste porque no son emisoras, les generan unos beneficios sobrevenidos por un cambio regulatorio, que es lo que los economistas llamamos beneficios inesperados o windfall profit, y que mejor deberíamos llamarlos beneficios caídos del boletín oficial del Estado. Por tanto, de lo que se trata es de
establecer un esquema de costes, de precio, para los operadores que emiten gases de efecto invernadero, que efectivamente minimice, incluso disuada la utilización de esas tecnologías en la medida en que la seguridad del sistema lo haga posible, porque el tema del cambio climático no es ninguna broma. Y eso tenemos que llegar sí o sí, y no confiando que poniendo una zanahoria delante del burro va a llegar al prado donde lo queremos llevar, cuando es imprescindible coger por las riendas el problema y llevarlo hacia la descarbonización. Una precisión solamente. ¿Cómo se puede romper la barrera de entrada? No preguntes porque no hay tiempo para la No, respuesta. no. Habla, afirma. No, es una respuesta. Es una afirmación. Ah, vale, vale. Me estoy preguntando a mí mismo, Vale, vale. pero voy a contestarme. En algunos países, las concesiones hidroeléctricas vuelven a salir al mercado diferenciando lo que es titularidad de la concesión y gestión de la concesión. También la concesión puede durar 60 años o 70 años, pero cada 15 años se convoca concurso de gestión, al cual concurre el titular, que valora sus activos y oferta por ellos. Y concurren otros posibles interesados que, si ofertan un precio superior, se lo llevará el titular y ellos se hacen cargo de la concesión. Por tanto, es posible jurídicamente distinguir lo que es titularidad de la concesión a largo plazo y gestión de la concesión cada 15 años. Cada 15 años podrían ser sometidas a concurso de gestión las concesiones de bienes de dominio público como el Duero, el Tajo o el Guadiana. Esa es una oferta que yo le... Me parece muy interesante, sí. Era una respuesta, ¿no? Claro, también. No, yo no hagáis preguntas. Si quieres hacer una afirmación de un minuto. Bueno, pero es que hemos consumido ya. Bueno, venga, tampoco vamos a ponernos. Venga, una pregunta. Una pregunta de 2 minutos y una Teníamos respuesta cada de uno derecho a hacer un par de preguntas. Sí, pero es que hemos hecho en conjunto bastante más que las 8. Venga, No, sí. Venga, da igual. Simplemente hay un tema que es muy preocupante, es decir, cuando hablamos de la descarbonización, etcétera, etcétera, el problema del respaldo. ¿Cómo creéis que se puede hacer, y os lo pregunto a los tres, cómo creéis que se puede hacer, no siendo pagos por capacidad, este incentivo a la inversión en energía de respaldo, que va a ser cada vez más importante? Porque queramos o no, el todo renovables, si es que se llega al todo renovables, va a exigir un parque, lo que sea en proporción, muy importante para cubrir la intermitencia de estas tecnologías. Una respuesta. Ya está. Cualquiera. Venga, ya está. Subastas competitivas, ya he dicho. Ya está. Subastas competitivas Ya está la con centrales de bajo coste fijo y que aporten potencia firme. Por ejemplo, pues, ciclos de gas abierto, ciclos de gas simple. Eso es como los guardias de seguridad, es decir, que cumplen una función aunque no haya atracos, ¿no? Es decir, funcionarían poco, su coste de capital sería bajo, su coste variable muy alto, pero funcionaría muy poco porque estaría solamente para cubrir intermitencias o situaciones de incidente. Esto es como hay que avanzar, y de todas formas tenemos tantos ciclos combinados que nos van a durar tanto tiempo que van a aportar durante mucho tiempo potencia firme al sistema para ir abordando, yo creo que con muchísimas garantías, incluso diría que muy fácilmente, el respaldo que necesita el proceso de introducción de energías renovables intermitentes. The best is yet to come.